Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso del proceso de predicación bíblica. La semana pasada estábamos viendo la introducción a este proceso, algunos conceptos importantes y elementos de todo el proceso de estudio de un verso bíblico para llevarlo hasta la predicación de un sermón. Y también comenzamos con el primer paso, que era el de la observación. Incluso hicimos un ejercicio de observación partiendo de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Ahí en pantalla usted puede ver lo que habíamos hecho la semana pasada. Y básicamente, solo para rememorar, el proceso de observación nos lleva a poder entender o poder diferenciar o poder identificar el contexto histórico, cultural, geográfico, los detalles literarios en sí, los detalles de las palabras, del texto mismo que se está estudiando, el contexto mismo donde se encuentra este texto que estamos estudiando, porque queremos tratar de poder entender qué es lo que el texto nos está diciendo, pero para eso tengo que observar y tengo que observar mucho y probablemente mientras todavía no estoy tan familiarizado con el método, voy a tener que constantemente estar recurriendo al pasaje que quiero estudiar para observarlo una y otra vez para comenzar a notar estos detalles, estas palabras claves, estos aspectos importantes que al final nos dan luz de lo que el texto quiere decir. En este caso, dijimos también que al observar, vamos separando el pasaje, vamos separando lo que hemos escogido en frases que están unidas por conectores, ¿verdad? Conectores como por qué, sin embargo, pero, más, por cuánto. Y son conectores que unen las frases distintas de un párrafo, de un texto bíblico. También comenzamos a notar, comenzamos a ver cómo fluye la idea del escritor bíblico y en qué puntos son los más centrales, los más importantes. En este caso, en particular, notamos que este texto está dividido en tres grandes secciones. Versículos 12 al 14 nos está hablando acerca de que Pablo fue tenido por fiel y puesto en el ministerio. Y allí la clave de esta primera sección es de que Pablo encontró misericordia, se le mostró misericordia, porque las cosas que hizo siendo pecador, pues lo hizo en ese estado de incredulidad. En el segundo punto, notamos que habla ya realmente todo está relacionado, pero es un segundo bloque de ideas donde se nos dice que Pablo es ejemplo de lo que la misericordia de Dios puede hacer. Y ese es el segundo punto, la segunda sección que podemos encontrar. Y aquí la clave también es muy parecida a la primera. Pablo también dice que él encontró misericordia y una observación aún más profunda, tal vez ya en un comentario, o si usted maneja el idioma original en el griego, va a poder darse cuenta que es la misma palabra en el griego, la que está en el verso 13 que la que está en el 16, cuando se dice que Pablo halló misericordia. Ese verbo se encuentra en una voz pasiva. Quiere decir que no, Pablo no encontró la misericordia, sino que se le mostró misericordia. Él fue el objeto de la misericordia de Dios. Dios le mostró misericordia por dos razones. La primera sección nos dice que se le mostró misericordia porque lo hizo en incredulidad. La segunda se nos dice que se le mostró misericordia para ponerle a él como ejemplo de los demás que habrían de creer en Jesús. Y la tercera sección, también bastante clara, diferenciada de las demás, es un verso de alabanza donde Pablo glorifica al Señor por su misericordia, por su grandeza, por todo lo que le ha hecho. Entonces, después de hacer este proceso de observación, identificar las secciones en las que está dividido, los títulos de cada segmento, los puntos que tal vez para mí no son claros y que necesito tal vez recurrir a un diccionario, un atlas o un comentario, todo eso, esa información yo la aglutino, paso a la parte, el producto de la observación. El producto de la observación es el bosquejo del texto, no del sermón. En este momento ni siquiera estoy pensando en el sermón. No estoy pensando todavía en qué voy a predicar ni cómo lo voy a predicar. Entonces, una de las tentaciones que tenemos quienes predicamos la palabra es que inmediatamente leemos un texto y ya estamos pensando en cómo lo vamos a predicar. Pero no, la idea es tratar de apaciguarnos un poco y esperar hasta entender bien el pasaje, para recién luego poder pensar en cómo lo voy a aplicar. El bosquejo del texto es simplemente la estructura del pasaje, nada más.
no está aplicado a ninguna persona, es simplemente la estructura del pasaje. ¿Por qué yo necesito saber cuál es la estructura del pasaje? Porque la estructura del pasaje es la que me va a dar más adelante la estructura de mi sermón. No solo eso, la estructura del pasaje me muestra cómo fluyen las ideas del escritor bíblico y al final cuál es la idea central, es decir, de qué está hablando todo este pasaje. Entonces, usted puede notar ahí los 3 puntos principales que dijimos y también algunos subpuntos dentro de estos puntos principales. ¿Verdad? Pablo fue tenido por fiel y luego usted puede ver esos 3 puntos, esos 3 subpuntos, ¿no? Pablo agradece a Dios porque lo fortaleció, Pablo dio misericordia a pesar de lo que él era, la gracia de Dios sobreabundó a pesar del pecado de Pablo. Esos son los 3 subpuntos dentro del primer bloque. Luego el segundo y por último el tercero, que al ser solo un himno de alabanza, pues no tiene más subpuntos, solamente es ese punto nada más y está bien, no hay ningún problema. No todos los pasajes tienen 3 puntos, algunos tendrán 2, algunos tendrán 4. No hay problema, no hay una regla escrita en cuanto a cuántos puntos o subpuntos debe tener un pasaje. Es según lo que uno va encontrando en el texto que uno está estudiando. Entonces, ese es el producto de mi observación. Si yo no puedo todavía entender cuál es el bosquejo de mi texto, entonces yo necesito todavía seguir observando. No lo he observado bien, no lo entiendo bien todavía. Entonces necesito todavía darle más vueltas y volver a mirar hasta que para mí sea claro cuál es el bosquejo en el cual está estructurado el texto. Una vez que yo he hecho eso, entonces ya puedo pasar a la siguiente etapa. Pero antes de eso, solo para recordar dónde nos encontramos dentro del proceso exegético, ¿verdad? De estudio de un texto bíblico. Empezamos con oración, empezamos siendo personas que están orando a Dios, que estamos leyendo la palabra, estudiantes de la palabra de Dios, que no solamente leemos la Biblia para predicarla, sino que estamos leyendo constantemente la palabra, estamos sumergidos en la palabra, y luego cuando ya tenemos el encargo de predicar la palabra de Dios, entonces entramos al proceso de observación, observamos todos los detalles, todos los aspectos que podamos encontrar en un texto bíblico y pasamos a la segunda etapa, que es la interpretación, donde aplicamos los principios de la hermenéutica, que básicamente es la ciencia de la interpretación de un texto, en este caso la hermenéutica bíblica. Y ahí es donde vamos digamos, vamos a detenernos en esta noche, en la interpretación. El Salmo 119, verso 15, nos dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y parte del proceso de interpretación de un texto es la meditación. Es tener un texto seleccionado y empezar a meditar en él, empezar a pensar en él, empezar a orar con respecto a este texto para que el Señor vaya abriendo mi entendimiento y vaya iluminando mi mente para yo poder comprender lo que realmente ese texto nos quiere decir. Entonces, esto no es solamente un proceso mecánico, es decir, esto no es una receta A, B y C y ya sale un sermón. No, esto es un proceso dinámico en el cual el corazón del predicador está involucrado, porque si yo tengo un corazón, llamémoslo así, apesadumbrado, cargado, estoy en una semana difícil para mí, estoy incluso de repente descuidando mis hábitos espirituales, entonces eso va a incidir en el producto, eso va a incidir en el sermón que voy a predicar, porque mi corazón no ha estado durante la semana, mi corazón no ha estado pensando, meditando en el texto, sino estoy en muchas cosas y de pronto ya viene el día domingo y ya estoy en ese momento, a última hora, estoy preparando algo y no me doy el tiempo, no puedo disfrutar de ese proceso de por lo menos meditar. Yo sé que muchas veces por las múltiples obligaciones que tenemos en el ministerio, tal vez no podemos tomarnos 3, 4, 5 días preparando un sermón, probablemente lo hagamos un día o 2 días antes de lo que lo vamos a predicar. Está bien, pero sí podemos ya tener una idea o tener el texto que vamos a predicar y podemos leerlo, podemos ir pensando en él, podemos ir reflexionando en ese texto días antes. Para eso ayuda mucho el trabajar con series o con un calendario de predicación, porque yo ya sé más o menos qué tema voy a predicar, o si estoy en una serie de un libro, ya sé qué texto me toca, entonces ya me es más fácil poder estar meditando, pensando, leyendo en lo que voy a predicar. En el proceso de estudio de la Biblia, las reglas de interpretación son extremadamente importantes, debido a que sin ellas sería imposible llegar a una conclusión respecto al significado del pasaje. No sé si ustedes saben, pero alguna vez yo creo que lo comenté, alguna vez escuché a un famoso predicador de la teología y la prosperidad decir que el primer pecado de Adán fue no dar el diezmo, ¿no? Y cómo entendió eso él, porque, bueno, Dios le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto de este, ¿no? Del árbol de conocimiento del bien y el mal. Y bueno, a él se le ocurrió, se sacó de la manga
que ese árbol era el diezmo de todos los árboles, ¿no? Entonces él no se comió el diezmo y eso fue su pecado, ¿no? Y torció las escrituras de una manera increíble y terminó diciendo que nosotros pecamos cuando no damos el diezmo y bueno, obviamente lo dirigió hacia lo que él quería, ¿no? Que la gente dé dinero. Entonces, lamentablemente, cuando no existe un buen análisis, cuando no hay una buena interpretación, cuando la persona no está preparada, no conoce estas etapas del proceso, entonces se puede cometer consciente o inconscientemente, se puede cometer este tipo de errores y llevamos a la Biblia a decir algo que realmente no está diciendo. Entonces, hay principios, hay cosas puntuales que hombres de Dios han estudiado y han aplicado durante muchos años y que nosotros solamente tenemos que aplicarlas, tenemos que tomar lo que ellos ya han descubierto, no hay que inventar la rueda para poder tener por lo menos un buen estudio, ¿verdad? No es necesario aplicar todos los principios, porque hay muchísimos, no vamos a aplicarlos todos, pero por lo menos lo más importante sí. Y algunos de ellos son los siguientes. Usted sabe, interpreta el texto literalmente, ¿verdad? No hay necesidad de encontrarle un significado profundo. Alguien por ahí decía y predicaba alguna vez que cuando David iba a pelear con Jonatán, la Biblia dice que él tomó 5 piedras, ¿verdad? Y este hombre terminó diciendo que eran una piedra para David y otra para sus hermanos, ¿no? Y no sé de dónde se sacó eso, porque no dice el texto eso. Otro predicador dijo por ahí que no, que las 5 piedras no eran para los 5 hermanos, sino que las 5 piedras representaban las 5 virtudes, ¿no? De un hombre de Dios, y la pureza, la santidad, la justicia, el valor, y también se lo sacó de la manga, porque eso en ninguna parte del texto lo dice. Entonces, eso que es alegorizar, que es espiritualizar el texto y tratar de sacar un significado oculto que no tiene, es justamente lo que no se debe hacer. ¿Sí? La Biblia se tiene que interpretar por defecto de manera literal, a menos que la interpretación literal sea absurda o sea algo contrario a las escrituras, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia se nos dice que tenemos que aborrecer a nuestros padres y amigos con tal de amar a Jesús, pues esa no es una interpretación literal, porque eso significaría que tendríamos que odiar a nuestros padres y eso va contrario a la enseñanza de la palabra. Entonces, en ese caso, sí tiene que haber otro tipo de sentido. Probablemente está utilizando una figura literaria o hay que encontrar la forma de cómo interpretarlo correctamente. Pero en la mayoría de los casos, la Biblia se tiene que interpretar de manera literal. ¿Dónde encontramos mayores problemas al respecto de la interpretación literal? Sobre todo en las parábolas y sobre todo en los textos proféticos, tanto del Antiguo Testamento como en Apocalipsis. ¿Verdad? Ahí es un poco más complicado y hay que aplicar ya otro tipo de reglas porque no se puede interpretar literalmente porque no es un texto que se debe interpretar de esa manera. También tiene que interpretarse de acuerdo al contexto. Entonces, cada texto bíblico que yo voy a estudiar o que yo voy a predicar se encuentra inmerso dentro de un pasaje, dentro de un capítulo, dentro de algún libro, dentro de algún testamento. Y yo necesito entender cómo el pasaje que yo voy a predicar encaja dentro de todo un conjunto más grande para poder hablar algo que va en línea, porque no solamente un pasaje tiene una idea central, el libro en el que se encuentra tiene una idea central y yo no debiera salirme de ese marco de referencia. También tengo que interpretar de acuerdo a las reglas gramaticales. La Biblia ha sido escrita en un idioma humano y que un idioma humano tiene reglas, tiene partes, tiene una estructura. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, hay palabras que cumplen funciones y que yo necesito conocer para poder aplicar, o mejor dicho, para poder interpretar de una manera correcta. Tengo que interpretar también teniendo en cuenta la intención del autor, y eso mucho tiene que ver con el tema del libro. Si el libro me está hablando acerca de la gracia por medio de la fe, me está hablando acerca de la fe sola, sin obras, como Romanos, entonces esa es la intención del autor. Si yo estoy leyendo Santiago, entonces es al revés, estoy mirando las obras como evidencia de la fe, entonces es otro tipo de intención del autor. Si yo estoy mirando Primera de Juan, entonces estoy viendo que Juan me está hablando acerca de la madurez del creyente y cómo identificar las falsas enseñanzas, o yo estoy mirando según de Pedro, entonces yo tengo que saber de que Pedro está escribiendo acerca del peligro de los falsos maestros, y así, en cada texto que yo voy a estudiar, que yo voy a predicar, yo necesito saber cuál era la intención del escritor bíblico para yo estar en línea con lo que él está diciendo. Si no, entonces estoy simplemente predicando algo que el escritor bíblico no quiso decir, y estoy haciendo que la Biblia diga algo que no quiere decir Dios. Interprete también teniendo en cuenta la historia
y la cultura, el contexto cultural, el contexto histórico, ¿verdad? Recuerde usted que Dios habló a su pueblo en un contexto distinto al nuestro, con costumbres y con una situación completamente diferente a la nuestra. Y nosotros tenemos que ir hacia allá y entender el mundo en el cual estaba escrita esa palabra para poder comprender qué exactamente es lo que está queriendo decir, porque hay costumbres muy distintas a las nuestras, a nuestra sociedad, y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. También tener en cuenta la forma literaria. Es un texto narrativo, como un evangelio, por ejemplo, es un texto doctrinal, como Efesios, como Romanos, es un texto profético, como Apocalipsis, es un texto sapiencial, como Proverbios, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber, porque yo no puedo hacer doctrina de lo que no es doctrina. Yo no puedo poner una narración, un ejemplo, un tipo como algo doctrinal, o yo no puedo tomar algo doctrinal y hacerlo simplemente como una especie de historia contada. No, cada texto tiene una forma literaria, fue escrito de una manera con una finalidad determinada, y eso tengo que tenerlo en cuenta también. No debo olvidarme que siempre la interpretación que yo tenga tiene que ir en línea con los demás pasajes de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo obtener una enseñanza que de pronto está contra lo que la Biblia enseña de manera general. Entonces tengo que tener también en cuenta eso. Sobre todo eso lo podemos pensar en los pasajes que son difíciles de interpretar. Hay pasajes, hermanos, que son difíciles de interpretar. No son muchos, pero hay pasajes difíciles de interpretar, y sobre todo con esos tenemos que tener cuidado para no obtener una interpretación que esté contraria a lo que la palabra dice. Interprete teniendo en cuenta una teología consistente. No lleve usted su teología al texto, sino deje que el texto le muestre lo que la palabra de Dios dice, porque así es como empiezan las posturas. Cuando yo me acerco a un texto ya con un concepto preconcebido, ¿verdad? Ya con un concepto preconcebido, y trato de forzar el texto que diga algo que yo creo, y no necesariamente es así. ¿Ya? Puedo al final darme con la sorpresa de que mi postura no tiene fundamento bíblico cuando empiezo a estudiar un poquito más profundamente la palabra de Dios. Y interprete teniendo en cuenta que un pasaje, hermanos, un pasaje bíblico solo tiene un único significado, ¿verdad? Un pasaje tiene muchas aplicaciones, pero solo tiene un significado. Yo no puedo encontrar un significado diferente al que otros lo han encontrado a lo largo de los siglos de la historia de la vida de la iglesia cristiana. Un pasaje solo tiene un significado, solamente uno. Múltiples explicaciones, sí, eso es lo que nos dice este texto que quiero compartir con ustedes. El texto bíblico tiene un solo significado de interpretación, no dos o tres. Este significado único es descubierto al aplicar al texto los principios que ya hemos estudiado. Solo hay una interpretación correcta. Sin embargo, múltiples aplicaciones legítimas para nuestras vidas, las cuales pueden ser extraídas del pasaje que estamos estudiando. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Cuando hacemos una buena interpretación, es decir, recopilo todas las observaciones que he hecho de mi pasaje, miro ya mi pasaje, ya no los detalles, porque eso es la observación. En la observación yo veo los detalles del pasaje, anoto, compilo lo que yo veo y noto interesante del pasaje. Esa es la observación, pero cuando yo paso a la interpretación, entonces ya alejo la mirada un poco, ya no veo los detalles, sino veo todo el pasaje en su conjunto. Como ya yo tengo más clara cuál es la estructura, entonces la idea central debiera salir de manera natural. Si yo ya sé de que el primer punto habla una cosa, el segundo punto habla otra cosa, y el tercer punto habla una cosa, y los tres obviamente están en línea porque es una sola línea de pensamiento, entonces para mí va a ser más sencillo poder decir, ya, este pasaje habla de salvación, este pasaje habla de consagración, este pasaje habla de servicio, este pasaje habla de tal cosa, tal cosa. Entonces, el producto final de la interpretación ya no es el bosquejo es el producto final de la observación. De la interpretación, el producto final es la idea central de mi texto o propósito central del texto. Es decir, ¿qué es lo que el texto está diciendo? En pocas palabras, un resumen, pues. Si yo no puedo resumir, y esto ténganlo en cuenta, hermanos, si yo no puedo resumir mi pasaje de, no sé, 5 versos, 6 versos, 7 versos, 8 versos, 10 versos, no es muy saludable predicar más de 10, 12 versos porque es muy denso, pero digamos, pongámosle un promedio de 8 versículos. Si yo no puedo resumir esos 8 versículos en una frase que englobe todo
lo que ese texto está diciendo, entonces yo todavía no entiendo de qué está hablando el pasaje. ¿Ve? Así como le decía al inicio, ¿no? Si yo no puedo bosquejar el texto, si yo no puedo decir cuál es la estructura del texto, cuál es el punto A, B y C, entonces yo todavía no he observado bien. Igual, si yo no puedo resumir el pasaje en una sola frase o dos máximo, pequeñas pero concisas que digan todo lo que dice ese pasaje, entonces yo todavía no he interpretado bien, todavía no tengo claro qué está diciendo el pasaje. Entonces tengo que otra vez, es un proceso iterativo, ¿no? Tengo que otra vez regresar y seguir mirando y seguir orando y seguir anotando y seguir pensando en qué es lo que este pasaje quiere decir, ¿verdad? Entonces, siguiendo el ejercicio de la semana pasada, el 1 Timoteo 1, del 12 al 17, vamos a continuar sobre ese nada más, y luego vamos a ver otro ejercicio también, pero vamos a continuar sobre ese, y recuerde, voy a volver al bosquejo, solo para que lo recuerde, cuál fue el bosquejo. Este era el bosquejo del pasaje, ¿no? Pablo fue tenido por fiel y puesto en el ministerio. Pablo es ejemplo de lo que la misericordia de Dios puede hacer, y Dios es glorificado por lo que hizo con Pablo. Esto se encuentra en un contexto más amplio. Está en el contexto en el cual Pablo anima a Timoteo a que ponga orden, ¿verdad? En Éfeso, en la iglesia de Éfeso, donde él lo dejó, porque se habían levantado falsos maestros que, queriendo ser doctores de la ley, hablaban y decían cosas que no sabían ni entendían, ¿no? Tratando de desviar a las personas del evangelio. Y Pablo dice, pero el propósito del evangelio es la salvación de las personas. El evangelio es para el parricida, para el pecador, para el impío, para el blasfemo, para ese tipo de personas es, porque el evangelio es salvación de Dios. Es el poder de Dios para salvación de las personas. Yo mismo soy ejemplo, dice, y ahí es donde empieza nuestro pasaje. Yo mismo soy ejemplo de eso, porque mira, yo era blasfemo, pecador, perseguidor, injuriador, y Dios me salvó, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio porque lo hice en incredulidad y lo hizo para ponerme como ejemplo, de tal manera que la gente mire y diga, si Dios pudo salvar a Pablo, Dios puede salvar a cualquiera. Por lo tanto, démosle gloria a Dios, démosle alabanza, porque solo Él puede hacer esas cosas. Esa es la idea de todo el capítulo 1, ¿no? Así fluye todo el capítulo 1. Entonces, mi punto, 1 Timoteo 1, del 12 al 17, transcurre en esa misma línea de pensamiento. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, lo que estamos hablando es una especie una suerte de autotestimonio de Pablo. El Pablo está diciendo, Dios me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, me puso como ejemplo de lo que su gracia puede ser, y por eso Dios debe ser glorificado. De eso está hablando, ese es el bosquejo. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? El pasaje está hablando de salvación, el pasaje está hablando de la misericordia de Dios, el pasaje está hablando de la gracia de Dios, el pasaje está hablando de lo que Dios puede hacer en un hombre como Pablo, pero no solo en Pablo, sino lo que Dios puede hacer realmente con cualquier hombre que cree en él. Claro, Pablo es el ejemplo, pero Dios puede hacer eso en cualquier hombre que crea en él. De eso está hablando el pasaje. Entonces, permítanme proponerles esta idea central o propósito central del texto. Es decir, el resumen de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Dios es digno de gloria y de honra porque envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo es ejemplo. ¿Verdad? Ese es un resumen. ¿Puedo escribirlo de otra manera? Sí, no hay una regla. No hay una regla en cuanto a cómo debo de escribir. La idea es que sea una frase o dos que condensen, que resuman la idea de todo el pasaje. Entonces, si yo logro obtener esto, entonces yo ya estoy entendiendo de qué está hablando el pasaje. Y ya puedo pasar a una siguiente etapa. Ya puedo pasar a la siguiente etapa en mi proceso, que es ya la aplicación. Es decir, que acá estamos hablando de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quería que sus destinatarios originales supieran? Bueno, quería que supieran que si Dios puede salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. Ok, esa es la interpretación. Pero cuando yo llego a la aplicación, entonces yo ya quiero saber ahora qué es lo que Dios me está diciendo a mí, a nosotros, a mi audiencia. Entonces ya tengo que aplicar otros puntos más para llegar a ese tercer punto. Pero tengámonos allí en la interpretación. Hasta ahí, queridos hermanos, está claro, está entendible. ¿Sí? Ok, espero que sí. Entonces, igual siempre saben que pueden levantar la manito o escribir o mandar un mensaje ahí para poder aclarar algún punto que no esté claro. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Este es un pasaje pequeño, pero muy, muy bonito.
que se encuentra en el Salmo 133, en el Salmo 133. Así que vamos a ir a ese pasaje, ¿sí? Vamos a ir a ese pasaje para poder hacer la observación y la interpretación. Vamos a seguir esos puntos. Así que voy a, un momento, descompartir esta pantalla y voy a compartir otra para poder con ustedes, poder mirar este pasaje que les estoy diciendo. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Denme un segundo nada más. Estoy abriendo la pantalla que me he olvidado de abrirla. Y una vez que lo abro aquí, ya lo voy a compartir, ¿ya? A ver, ya lo tengo acá, lo voy a compartir. Ok, ya lo tengo ahí compartido. Solamente voy a empezar una nueva pantallita nada más para poder tener ahí el pasaje. Bueno, esto es lo que estábamos viendo la semana pasada. Vamos a ir a una nueva. Vamos a ir a una nueva que es sobre el Salmo 133, ¿ok? Salmo 133. Vamos a buscar, si usted lo tiene ahí en su Biblia, no hay problema, también lo podemos leer ahí. Son solo 3 versos, así que es sencillo, al parecer. Al parecer, vamos a ver si es tan sencillo. Ok, tenemos ese texto ahí, ese pasaje. Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La vida eterna, ¿no? Dice la Reina Valera. Muy bien, entonces, nuestro primer paso, como ustedes saben, es poder identificar rápidamente dónde se encuentra nuestro pasaje, el contexto y los datos principales. Usted sabe, es un salmo, este salmo lo escribió David. Algunos estudiosos dicen que este salmo fue escrito en el tiempo de la coronación de David como rey ya sobre todo Israel, que fue uno de los pocos tiempos, una de las pocas etapas de la historia de Israel donde todos estuvieron de acuerdo, ¿no? En este caso en coronar a David como rey. Es probable, no estamos seguros al 100%, pero es muy probable que así sea. Este Salmo 133 es un salmo muy cortito que hace algunas comparaciones, y básicamente dos, una con el monte de Sión, la región de Hermón, y otra con una costumbre, un rito que se seguía en la consagración de los sacerdotes. Pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. Entramos aquí en este pasaje y decimos, y empezamos llamémoslo así, con una llamada de atención, con una llamada a la observación, con una alerta, ¿sí? Cuando David está diciendo, mirad, ¿no? Vean, observen, dense cuenta, ¿verdad? Mirad, dice el texto, empieza así, mirad, vean, observen. ¿Qué cosas tenemos que observar? Cuán bueno y cuán agradable o cuán delicioso, dice la Reina Valera, aquí estamos trabajando en la Biblia de las Américas, cuán bueno y cuán agradable, ¿qué cosa? Es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Luego yo ya me voy preguntando, ¿de qué hermanos se está refiriendo? ¿Verdad? ¿Cómo se entiende la armonía? Yo tengo un concepto de armonía, pero vamos a ver el concepto oriental de esa palabra. Luego vemos acá dos comparaciones. Dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como, sí, entonces, esta comparación ¿a qué se refiere? A que los hermanos habiten en armonía. El hecho de que los hermanos habiten juntos en armonía se puede comparar a, estoy parafraseando, se puede comparar a, dice, y es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende, ¿quién desciende? El óleo, el aceite, ¿verdad? El cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces aquí yo tengo ya, o yo voy poniendo en la mente, voy recordando que esto es una tradición, el aceite de la consagración que se derramaba sobre los sacerdotes y que les consagraba. Y obviamente el aceite que se derramaba corría, ¿verdad? Y mojaba sus vestiduras también. Entonces, ahora, ¿por qué lo compara así? Bueno, vamos a tenerlo en la mente ahí porque eso es importante. Por algo lo ha comparado David con ese hecho. Luego vemos otra comparación. Nuevamente, es como
el rocío de Hermón, que es una zona cercana ahí a Jerusalén, una zona caracterizada por ser cercana a zona fértil, es decir, en medio de toda la zona desértica, una zona fértil, una zona hermosa, el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor, dice, la bendición. ¿Qué cosa mandó el Señor ahí? La bendición, la vida para siempre. Es un pasaje sencillo, aparentemente, o sea, es decir, no tiene muchos versos ni nada por el estilo. El reto acá es entender por qué es que David hizo estas dos comparaciones, porque está claro que son dos comparaciones, y vamos a señalar o vamos a resaltar los conectores, ¿verdad? Los conectores son aquellos que están uniendo las frases, los pasajes, y de otro color estas dos comparaciones porque son importantes, ¿verdad? ¿Cuál es la idea central aquí? O mejor dicho, ¿cuál es la sección central de todo este pasaje? ¿Sobre qué está hablando? O mejor dicho, sobre cuál es el punto central de esto. Entonces yo pudiera pensar que esto es lo central, ¿verdad? Que esto es lo central. Porque sobre esto basa David su comparación. Él está llamando la atención al hecho de que la armonía entre los hermanos es buena y es agradable. Es buena y es agradable. El hecho de que los hermanos habiten en armonía, para David es algo bueno y para David también es algo agradable. ¿Ya? Eso es lo central. Y también es algo comparable, vuelvo a repetir, a este aceite que desciende sobre la barba de Aarón y a este rocío que desciende sobre los montes de Jerusalén. Entonces, ese es el punto central sobre el cual gira todo lo que David está diciendo. Una vez más, mirad, esto es importante. ¿Por qué dice David, mirad? Bueno, pienso, y eso lo voy colocando en mis observaciones. Yo tengo que tener ya por acá un lugar, un blog de notas o algo donde yo ya voy haciendo unas anotaciones. Entonces, mirad, porque la armonía, la unión, es visible, ¿no? Es decir, cuando hay armonía, cuando hay unión entre los hermanos, es algo visible. Es algo visible. No es un concepto, no es una idea que simplemente es etérea, que simplemente es gaseosa. No, la unidad, la armonía, la comunión es algo visible. Se evidencia, se puede ver de muchas maneras. En palabras, en gestos físicos, en compañía, ¿verdad? Si tú tienes comunión con alguien, pues lo abrazas, te ríes con él, ¿verdad? Comen juntos, hacen cosas juntos. Es visible la comunión, es visible la armonía. Es más, cuando tú estás peleado con una persona, no le hablas, ni le diriges la mirada, ni te separas de esa persona. Entonces la gente dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no le hablas? ¿Te has peleado con esa persona? ¿Por qué? Porque es visible que ya no hay armonía. Es visible que ya no hay comunión. Entonces, es importante que David empiece diciendo eso, es interesante que David empiece diciendo eso porque la comunión es visible, la armonía es visible. Es buena, es agradable. La unión es visible, es buena y agradable. Recuerda que acá solamente estamos apuntando las cosas que van viniendo a mi mente mientras yo voy observando. Voy apuntando ahí porque esto va a ser, al final, puntos que van a enriquecer mi sermón y yo debo apuntarlos porque, hermanos, la mente es frágil. Yo puedo hoy día reflexionar sobre esto y mañana pasado que vuelvo otra vez al texto ya me olvidé que estaba pensando. Entonces mejor lo apunto. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces esto es algo interesante, importante de resaltar. La armonía, la comunión. Hay un concepto en el Nuevo Testamento, la koinonía, pero no estamos en el Nuevo Testamento, aunque podemos utilizarlo luego eso como una especie de ilustración, no hay ningún problema, pero eso es cuando ya estemos en la parte de la aplicación. Entonces, esta armonía, porque de eso está hablando, de la armonía, y por esto voy a mover todo esto un poquito más allá, ¿ya? Esta armonía, hermanos, esta armonía se puede comparar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo David de alguna manera. Esta armonía se puede comparar y solamente para que quede más, llamémoslo así, para que quede un poco más claro, solo voy a cambiar el color de las flechitas para que no se confundan. Solo por eso nada más, no tiene ninguna otra razón, solo para que no se confunda nada más. Entonces, esta armonía
que es visible, que es buena, que es agradable, que es algo que David alaba. Esta armonía se puede comparar, y esa es la idea de la palabra como, esta armonía se puede comparar con el aceite de la consagración que descendía sobre la barba de Aarón, ¿verdad? ¿Cómo así? Entonces yo voy a colocar acá, yo necesito averiguar cómo era el proceso de consagración de un sacerdote, ¿verdad? Yo sé que la ceremonia era derramar aceite, un aceite de la unción, aceite de la consagración, que eso significaba que esa persona estaba apartada para el ministerio, pero quiero investigar un poco más, quiero ir al pasaje bíblico que habla de eso, Éxodo, Levítico, quiero mirar un poquito acerca de esto, quiero empaparme un poco más de esta costumbre, tal vez tengo que irme a una enciclopedia, un atlas, para mirar un poquito más acerca de esto, porque quiero entender bien por qué David usó esa comparación, por qué dijo que eso era como el aceite de la consagración, que separaba a un hombre para el servicio a Dios. También quiero saber acerca de la región de Hermón, cómo es la región de Hermón. Es decir, ¿por qué menciona esto? Si tú te das cuenta, en ambas cosas, en ambos conceptos, tanto en el aceite de la consagración como en el rocío de Hermón, hay un factor, no sé cómo llamarlo, pero es un factor que cubre, es decir, el aceite de la consagración se derrama sobre la cabeza del sacerdote y le cubre. El rocío de Hermón desciende sobre los montes y los cubre de agua, ¿verdad? Entonces, la idea acá es una cobertura, ¿verdad? Un cubrimiento, un apartamiento, llamémoslo así, que ocurre tanto en el sacerdote que es consagrado para los servicios de sacerdote, como en el rocío de Hermón que cubre los montes de Jerusalén.